Se manifiesta cuando su presencia es vital. Gestos y expresiones, pero una visitación real trae arrepentimiento. Bien, volvemos. Bien, aquí estamos nuevamente. Entonces, bien, ahora sí, creo que estamos completos, ¿no? Están los 9 que corresponden. Qué bueno, ¿no? Una buena clase. Ahora sí, vamos entonces a algunas consideraciones de lo que estábamos hablando sobre la reforma y sobre la iglesia. ¿La reforma afecta o incide en la iglesia de hoy? A ver, es una pregunta y una reflexión. ¿Afecta la reforma? ¿Incide en la iglesia de hoy? ¿Y de qué manera sería si es que fuera así? Pastor, con respecto a la primera pregunta, ¿la reforma Sí, afecta o incide, dice, ¿no? O sí. coincide, ¿no? En la iglesia de hoy. ¿De qué manera? La reforma cambió, pastor, cambió o creó un tipo de cristianismo esencialmente diferente, ¿no? De la iglesia católica romana. Ujú. Pues si dentro de la iglesia evangélica hoy en día pretendemos todavía meter cosas de la Iglesia Católica Romana, entonces no hemos, no sentimos, no hemos sentido el efecto, ¿no? Pero yo creo que sí. La reforma afectó Mm, bastante, pastor. Y ya, hasta hoy en día, ya. Bueno, ya, está bien, gracias, hermano Javier. ¿Algún otro tiene alguna otra opinión? Yo Ahí también donde dice considero de que la yo, reforma afecta o incide, también podríamos agregar, ¿no? El punto de que, sí, digamos, la reforma sigue ¿Qué influyendo fue? ¿Qué fue, Leo? en Tu señal se fue. la, mm, no, esto yo no podría decir que Creo que como sí, estaba porque hablando, escritura ya. como tal, ¿no? Sí, yo estoy hablando, no sé si escuché ya. Yo digo que sí, pastor, porque ahora hace mucho énfasis a la autoridad de las escrituras, de sola Ya, escritura y la interpretación bueno, bíblica como tal, ¿no? ya, está Y asimismo bien. también enfoca más a la justificación por la fe. Ahí, Ya, ahí hace otro método que siempre lo hablan con el sola fide y la gracia y ya, salvación. ya. Y por Pero, último, he estado también yo averiguando y he visto una palabra que dice sacerdote de todos los creyentes. Eso ya como que ya me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Porque habla de un sacerdocio universal como tal, ¿no? Que la reforma enfatizó el sacerdocio de todos los creyentes que ha llevado a hacer mayor participación de los laicos en la iglesia. O sea, viene a ser la importancia dentro de una comunidad y participación de la vida en todos los creyentes de la iglesia como tal. Y así habla también de una diversidad denominacional, o sea, la diversidad denominacional quiere decir que la reforma se lleva a cabo en la creación de diversas denominaciones cristianas como tal, pues, ¿no? Y así ujú, lo ha llevado a mayor diversidad, pluralismo, en la iglesia hasta ahora, hasta en la actualidad también. Y también y por último le podría decir que impacto de la teología y práctica, o sea, en base a la teología, la reforma ha tenido un impacto significativo en la teología cristiana como tal, hablando de soteriología, eclesiología y algunas autoridades de la iglesia con base a la escritura. Y la práctica también ha tenido un impacto, ¿no? Porque
se enfoca más cómo es la adoración, la comunión y la disciplina como tal, eclesiásticamente, ¿no? Y así eso lo podemos decir que sí, pastor, porque, y en resumen lo puedo decir yo, que ha tenido un impacto significativo en la iglesia de hoy, porque por las mismas áreas, ¿no? Como le comento, como la autoridad en la escritura, y así también diversas formas como lo lleva a cabo, ¿no? Y así también poder ver la participación de la vida en la iglesia como tal, de aquellas creyentes que haya tenido un impacto duradero en la teología y la práctica cristiana. Sí, pastor, yo justo estaba mirando y sí, hay muchos cambios y se va a seguir haciendo más cambios, como dice. Ya, pero esos cambios son de corte eclesial, ¿no? Sí, Pero la corte iglesia, eclesial. ya, desde esa perspectiva, que, bueno, ha incidido en parte, porque de hecho es otra, la iglesia ya no ha vuelto a ser la misma, e inclusive la iglesia católica, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Vaticano II le dio otra forma, porque de todas maneras hubo incidencias sobre lo que ocurrió en el protestantismo, pero hay un gran pero todavía aquí, ¿no? ¿Ya? Eh, las iglesias de hoy, porque estoy hablando en general, ustedes han hablado como calvinistas, como presbiterianos, porque esa es la herencia. O sea, en la línea presbiteriana, en la iglesia histórica, sí, de seguro que vamos a decir, sí, 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 claro, estamos haciendo presencia, pero no estamos afectando a la sociedad, lo que sí afectó la reforma en su época, ¿ya? Entonces ahí sí hay una diferencia, y es más, las iglesias de hoy día se han apartado de la reforma, ¿no? Los pactos, em, este, el dar dinero a cambio de una bendición de parte de Dios, esa simonía que está metida ahora en la iglesia, ¿no? La figura del ungido como digamos, la línea jerárquica, ¿no? Del que está ahí en consonancia con Dios y los demás tienen que recibir nomás, ¿no? No hay el sacerdocio universal que mencionó Cristian. Eso no se practica en la iglesia evangélica hoy día, ¿no? Entonces hay muchas cosas más bien se ha apartado, ¿no? ¿Ya? Entonces, por eso digo, la iglesia de hoy, en general, no estamos hablando de la iglesia calvinista, la iglesia presbiteriana, que es posible que tenga, tiene la tradición, tiene más carga y hay responsabilidad también en esa perspectiva. Pero después de las otras iglesias, nada, ¿no? Hay otros énfasis, ¿ya? Y esa énfasis de la justificación que mencionó Cristian, ahora no importa, pues tú das dinero y ya ese Dios te lleva al cielo, dice, ¿no? ¿No? Tantos miles de dólares que puedas dar, ¿no? Y bendecir al predicador, al ungido, y ya está, ¿no? Asunto arreglado. Y eso, Ese, eso realmente debería llamarnos la atención, ¿no? Hoy día, sí. A ver, ¿alguien ese más? pastor, si me disculpa, Sí. ese es lo que, bueno, se me cortó la señal, ese es lo que más o menos estaba incidiendo, ¿no? En el que la sola escritura de la Reforma y la sola fe hacen salir del borde al tema de los pactos o falsos avivamientos Ujú, que se pretenden incluir, como usted dice, la sola autoridad pastoral, ¿no? O sea, la sola escritura en las iglesias actualmente suelen sacarla del contexto por la sola voz del ungido, como usted dice, ¿no? ujú, Pero sabemos que no existe una sola voz del ungido, sino una sola escritura, ¿no? Y una sola fe. No hay ya nuevos pactos, el último lo hizo Jesús, ¿no? Y eso sigue ah, afectando porque se está dando mucho tema de modales de nuevas iglesias, ¿no? sí, con, exacto. con cosas que no son bíblicas. Claro. Nuevas revelaciones, nuevas palabras, la Biblia queda a un costado, ¿no? Eso hace ver Pero una iglesia pastor, evangélica que ha dejado de ser evangélica. Sí. sí, pastor, justamente siguiendo la línea, ese es el gran aguijón, vamos a decir ahorita, ¿no? Se está venerando al pastor cuando el pastor es el llamado de llevarlo a Cristo, es un pastor y tiene que llevarlo al creyente a Cristo. Ujú, Pero a veces el pastor se incomoda, ¿por qué no le han pedido permiso a él? Él todavía tiene, no, ahí estamos haciendo un error. Sí está sí. bien, tiene la investidura, correcto,
pero enseñarle al creyente que depende de Cristo. En todo Claro, momento mirar a Cristo, no seguir a Cristo. Nosotros somos, con hecho, pastor, con el hecho de ya presentar a Cristo, ya es más, que te digo, que suficiente que el Señor nos está concediendo ese privilegio de exacto. trabajar para Él, Sí, sí, ¿no? Pero que el creyente mira a Cristo, busque, sigue a Cristo. Y como dice, ¿no? En las prédicas o en el púlpito, uno debe opacarse para que la palabra y el mensaje sea el principal. claro. El problema Pastor, que tenemos es que no se da así. O sea, la iglesia hoy día es templocéntrica, Templo ¿no? céntrico. Y pastorcéntrico, ¿no? Ah, Sí. pastor, Entonces, sí, sí. agregando lo que dicen los hermanos, en cierta parte se ve mucho la superficialidad espiritual. Ah, eso Muchas tengo. iglesias o los Bueno. mensajes se enfocan más en la emoción en lugar de una formación bíblica. No, Ujú. si bien es cierto, a veces la palabra eh, está, es un mensaje quizás de prosperidad o de motivación, pero no se está en sí dando a conocer la verdad, ¿no? Que es la palabra. Claro, claro, así es. Y por eso dije, ¿no? La Biblia está a un costado, ¿no? Y hay otras formas de revelación que, digamos, se han hecho pertinentes a pesar de que ese tipo de enseñanzas no estén en la Biblia, ¿no? Con eso ya hemos respondido a cuál es la condición de la iglesia de hoy, ¿no? Falta de doctrina, falta de instrucción, lejos de la palabra. Bueno, hay necesidad de una reforma, ¿no? ya Eh, está. ¿Qué cosas de la reforma condiciona la iglesia evangélica latinoamericana? Bueno, la que ya usted ha mencionado, ¿no? Está la justificación por la fe, la estructura organizacional me parece que también es importante, pero la iglesia evangélica latinoamericana, como digo, no tiene en espejo la tradición de la reforma. Tú- Claro. Y no, y de hecho crea identidad cuando uno conoce la memoria o hace énfasis en la memoria, ¿no? En la historia, en el hecho de que estemos vinculados, ¿no? A una línea, aunque quizás no seamos, porque hay muchas iglesias evangélicas que no son, digamos, directamente, ¿no? Este, afectadas por la reforma, pero el hecho de que la reforma que afectó todo, eh, incluso hasta de cosas tan básicas como el discipulado, como la salvación, tienen una idea diferente, ¿no? ujú, Y es más, se ha convertido o se está convirtiendo la iglesia en la actualidad en una iglesia acondicionada a los requerimientos del pueblo, ¿no? O sea, sí, ya no es que, ya y no del es que la tiempo, iglesia se acomode al Señor, sino que la palabra de Dios y Dios mismo tiene que acomodarse a los requerimientos del pueblo. Y como algún día dijo un pastor, ¿no? Eh, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y Dios ujú, dice que el padre al que ama disciplina. En cambio, normalmente hemos tenido la figura del abuelo como un abuelo más consentidor, ¿no? Ese aquel que engríe, ¿no? Le gusta estar ahí
y parte de la corrección la deja casi a los padres. Entonces, de manera figurativa, este pastor se refería así, no, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Ujú. Ahora, ¿la iglesia de hoy necesita una reforma? Sí, ¿no? Ya hemos explicado los Definitivamente. defectos y errores que hay. Hay necesidad Sí. de reformular, ¿no? Y urgente, ¿ah? Urgente. Bueno, y también las iglesias reformadas, pues hacer énfasis en eso, ¿no? ¿Qué cosas debemos reformar? Porque hay una pensamiento, este refrán, ¿no? De la iglesia reformada siempre reformándose. Pero ¿qué cosa es lo que tenemos que Sí, reformar? ¿No? exactamente, todo. ¿Qué cosa tenemos que reformar, pastor? Porque los cultos hoy en día, sin nombrar a ninguna iglesia, pastor, se está llevando a un espectáculo en ese área. Ya, esa Entonces es la los cultos influencia. están tendiendo se están direccionando, no sé si es inconsciente o consciente, pero hay un director de programa en cada servicio, por lo menos, ¿no? Lo mira y qué contiene el programa de hoy y admitir ello, ¿no? Entonces, eh, y el otro asunto es también el asunto doctrinal, pastor, el Claro, asunto doctrinal. que En poco se sabe hoy. cuanto podemos decir del Espíritu Santo, Mm. Sí, estamos cayendo más en la emoción y estamos perdiendo lo que es el fruto, ¿no? Del Espíritu mm, Santo, porque estos frutos no cambian. En cambio, la ujú, emoción es efímera, ujú. ¿no? Entonces, ahí es el detalle. Y eso se Eh, hace, sí, ¿No será tal vez que la iglesia reformada ha perdido ese fervor evangelista con el que comenzó? Estaba leyendo, no sé si, no lo he leído a total, no solamente he dado una ojeada nada más del próximo tema, que seguramente lo vamos a tratar la otra semana, acerca del movimiento pietista. Y dice que sí, justamente surge a raíz de que ellos consideran de que había empezado a enfriarse de alguna manera el mover protestante, ¿no? O de sí, reformado. O sea, justamente sí, en ese movimiento surge a raíz de eso. O sea, en algún momento, esto es como un círculo en realidad, ¿no? La historia es como un círculo. Y el hombre a veces tiende a eso, a hacer su vida como un círculo. En un momento está, está en una actitud, pero después vuelve y nuevamente ya no necesita volverse nuevamente, ¿no? A los fundamentos anteriores. Entonces, de alguna manera surge así el movimiento pietista, ¿no? Eso es lo que he podido leer. Entonces, ¿no será que sí, tal sí. vez la iglesia reformada ha tenido eso, que ha perdido Ujú, el fervor evangelista, ha perdido el fervor de salir? Porque les digo ujú, a manera de testimonio, ustedes ya lo saben, ¿no? Yo vengo de una congregación, de una congregación pentecostal, de un movimiento de ese tipo más carismático. ¿Y cuál era la imagen frente a las iglesias presbiterianas? Si habían, es más, le preguntaba qué es una iglesia presbiteriana, el miembro no te sabía contestar, yo mismo me incluyo ahí, no sabía contestar qué cosa era una iglesia presbiteriana. Porque se tomaba Igual como, no conocía. son los hermanitos que vienen, creo que están a la vuelta, de aquí a 2 cuadras de mi casa, pero no sé, o sea, son serios, son, o sea, silenciosos Fríos, fríos. y fríos, ¿no? Ah, ¿Qué cantan? O sea, bueno, no sé, o sea, no tienen algo que, no sé si le puedo decir que atraiga, pero que convenza, en todo ujú. caso. Y, y lo desconocíamos. Eran parte, unos vecinos que habían a unas cuadras, que había una iglesia presbiteriana también. Pero ese es el concepto que teníamos, y ese es el concepto, una iglesia así, ¿no? Una iglesia fría, una iglesia sin ánimo, una iglesia antigua, que creo que Ujú. es lo que a veces le decían, ¿no? Son iglesias antiguas. Entonces, no es que, no es que defienda en este caso el mover o la condición que tienen los demás, pero tal vez, lo que digo es que tal vez, no es que habremos perdido eso,
esa, esa, ese, ese fervor con el que Ujú. comenzó la reforma Ya. para que vengan otras personas. Amén, pastor. Bueno, estamos en tiempos de búsqueda de emociones, de experiencia, ¿no? Y entonces el pentecostalismo, carismatismo es quizás el modelo, ¿no? Dentro de las iglesias. Y por eso es que todas las demás iglesias quieren asemejarse a eso Ser o hacer igual. cosas igual, ¿no? Y eso ha entrado también al mundo de las iglesias presbiterianas. Pero por otro lado también esa idea de que son frías, que son así, que no lo son, ¿no? Sino que porque no hay una expresión del tipo carismático, entonces decimos no. Ahora, quiero mencionar una cosa, que la reforma empezó con una mística, pero una mística de búsqueda de una nueva iglesia. El culto seguía siendo ceremonial, ¿no? Como siempre. ¿Ya? Y por otro lado, entraron entre una rutina, ciertamente, porque la idea de las iglesias reformadas y luteranas no era convertir a la gente, no eran evangelísticas, o sea, no era la idea esa principal. Las iglesias evangélicas fundamentalistas más bien han asumido ese aspecto, ¿no? Muy proselitistas. No había un proselitismo en la Reforma, o sea, cada uno tenía su fe o su creencia o asumía su fe en búsqueda de Dios, cada uno tenía su línea y se respetaba ese aspecto. Esa fue la diversidad que tuvo la iglesia protestante en su momento, ¿no? Y no le interesó mucho eso, hacer predicaciones afuera, al aire libre, esa cosa no. Eso fue posterior. Es el pietismo que entra así. Como tú mencionaste, el pietismo es lo que va a mover eso y va a comenzar a calar la emoción también, de alguna manera. O sea, la espiritualidad, eso no se notaba dentro de las iglesias reformadas. Esta recién empieza. ¿Ya? Y el pietismo, los moravos, ¿no? Y luego también las figuras que dieron después los movimientos de santidad, ¿no? Y básicamente el mover de avivamiento y las iglesias evangelicales. Esas sí surgieron con esa idea, con misión y evangelización, que fue bueno, pero también se ha reducido solamente a proselitismo, ¿no? a- Queremos un número más. Y ahora hay iglesias que se roban creyentes de otras iglesias, ¿no? O iglesias que se roban. Eso ya no es evangelismo, pero lo creen que es así. Entonces hay necesidad realmente de un cambio en todo, ¿no? Lo emocional está bien, pero también hay que tener la racionalidad, el pensamiento, la doctrina, las bases, el fundamento, la fe y sobre todo conducta, ¿no? Actitud en la sociedad. Que eso fue la mística que no hemos tenido, por eso que nuestros países no son grandes como Europa. En Europa sí llegaron inclusive a construir las naciones más importantes y las de primer nivel son las naciones que fueron protestantes. ¿Ya? Y ustedes saben, todas las naciones escandinavas, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, ya, hasta Suiza. Esas naciones son el más alto nivel de vida per cápita, ¿ah? En una situación económica alta, a pesar de la crisis que hay en Europa. Esas naciones son las que están mucho mejor. ¿Y qué tradición tuvieron? Tradición protestante. Forjaron sus naciones Afectó todo, por la línea protestante. Eso afectó. En Latinoamérica afectó no ha todo el afectado. protestantismo. Acá no está afectando, más bien estamos siguiendo la línea de la corrupción, más bien, y mezclados con corrupción ahí. Entonces, ese es otro problema, ¿no? Pero bueno, ahí estamos entonces en el asunto, ¿no? ¿Necesidad de reforma? Sí. ¿Se dan las condiciones en Latinoamérica para una reforma como Europa? No, aunque podía ser algunos movimientos, ¿no? Y creo que el problema es otro en Latinoamérica. Ya, ahí estaban los reyes, los príncipes, ¿ya? Acá no, acá el deseo de poder, ahí en Latinoamérica, de los gobernantes, ¿no? La imposición de sistemas también, eso es otro aspecto. ¿Y qué podemos aprovechar de la reforma de la Iglesia en Europa y qué no debemos repetir? Bueno, ese enfriamiento que tuvo en su momento, ¿no? Eso no se debe repetir, pero sí más bien imitar.
estos movimientos pietistas que vamos a hablar. Y lo otro sería asunto de compromiso de formar ciudadanía, que no estamos haciendo. Compromiso ciudadano, compromiso social, compromiso educativo, compromiso en la economía, en comercio, ¿no? Vocación, ¿no? Y llamado, ¿no? Como profesión, ¿no? ¿Ya? ¿Qué oficio tienes y qué contribuyes con tu oficio a la sociedad? Eso creo que algo que hemos perdido o que, bueno, nunca tuvimos, de paso, ¿no? No tuvimos eso en nuestra educación, ¿no? Muy bien. Adi, a ver, no te dejamos con la mano en alta. Sí, Dinos, pastor. sí, Buenas noches. Muy interesante lo que mencionaban los hermanos. Estaba escuchando todas las respuestas porque también comparto lo que usted comentaba, pastor, de que como iglesia no podemos quedarnos estancados, ¿no? mm, Si bien es cierto, las diferentes iglesias, no importa las denominaciones, están buscando siempre cómo traer, ¿no?, a los nuevos creyentes, pero a veces las formas no son las correctas, ¿no? Y a veces, como decía el hermano Javier, hoy en día el culto a Dios se ha tergiversado y más bien parece culto a las personas, ¿no? Buscando entretenimiento, buscando alguna manera de que se vea atractivo para las personas, pero hemos perdido el enfoque de que realmente el culto debe ser agradable, en primer lugar al Señor, ¿no? Buscando ujú, agradar al Señor. Y por otro lado, esa pregunta que tenía acerca de si realmente se podría realizar una reforma, ¿no? Es un poco complicado, considero que la situación en el Perú, en América Latina, porque no sé si en la época tal vez habían grandes movimientos, ¿no? Pero en la actualidad hay tantos que incluso las mismas personas viven confundidas en cuanto a las religiones, ¿no? mm, Y tienen una mala perspectiva de ellas, incluso cuando les mencionamos somos de tal iglesia, ¿no? O presbiteriana, o cristiana, o evangélica, a veces tienen una mala perspectiva, ¿no? O están muy confundidos también por todos estos movimientos que ahora están saliendo acerca de, de, de las iglesias que tienen que ver con la prosperidad, ¿no? Y creo que todo eso también ha manchado en cierto punto la ética, ¿no? ujú, Cristiana. ya, Y eso hace un poco difícil de que se pueda dar una condición de reforma, pero sí considero que a veces eh, en lugar de tal vez buscar, como dicen, no un avivamiento grande o visible, yo creo que el real avivamiento, ¿no?, es parte desde la iglesia local, ¿no? Desde la familia, de cada creyente, de cada corazón que decide realmente volver a las escrituras y realizar un cambio desde su propia vida. Y yo creo que partiendo desde ahí, ¿no? Eso puede crecer. Primero viendo la situación de cada iglesia, de cada creyente, cada familia, cómo estamos, ¿no? A veces eh, tenemos anhelos tan grandes de querer evangelizar, ganar una ciudad, un distrito, tantas personas para Cristo, cuando de repente incluso nos cuesta a nosotros mismos, pues, ganar a nuestra propia familia para Cristo, ¿no? Y a ujú. veces lo más complicado es eso, ¿no? El diario vivir, ¿no? Con las personas que más convivimos, cómo estamos. Digamos, la característica, quizás, la identificación que hago yo del cristianismo que profeso, es otra cosa ya, ¿no? Me parece que lo central es ser cristiano. Si hay una buena idea y una visión concreta de lo cristiano, ahí vas a ser también un buen presbiteriano, un buen bautista, buen pentecostal, buen carismático, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el centro de todo, ¿no? Cristo como centro, ¿no? Y las escrituras, bueno, como centro también, ¿no? Entonces, esas son las líneas de paralelos que tenemos que tener con la reforma, ¿no? Muy bien.
A ver, no sé si alguien más quiere ha dicho acá algo, me parece que sí. Am, esa es otra cosa, ¿no? El pastor, sí, hay muchas ovejitas que se han alejado del rebaño porque están decepcionadas de la iglesia. Sí, sí, no le mostramos una iglesia real, ¿no? Y hay tanta gente que se ha ido, ¿no? Y hasta nosotros mismos podemos estar decepcionados. Decepcionados de nosotros mismos, ¿no? Se fueron porque no eran de nosotros, pastor. Eso ya primero Juan lo dice bien claro. Bueno, esa es otra cosa. Yo, muchos de los que salen a veces en la iglesia, no es por eso, hermano. No, no, no. Yo veo muchas veces porque nosotros no le hemos dado una cabida y un testimonio verdadero. Ah, Han visto eso. Ahí sí. Yo veo que el problema no está a los que se fueron, sino de los que quedaron. Y de nosotros, de ahí. Ahí hay que cambiar. Yo creo que yo soy autocrítico en eso, no, no soy muy idealista con los movimientos, ¿no? Eso de sacralizar el movimiento. Eso es un peligro, más bien, un peligro, porque no nos deja mirar la realidad, ¿no? Y tenemos que mirar la realidad, aunque nos decepcione, no importa. ¿Para qué? Para que podamos ver, no para quedarnos así nomás ya, pues, ¿qué voy a hacer? No, sino tratar de hacer incidencia también, ¿no? Y esa es la idea acá, hacer incidencia y poder hacer, reflexionar al otro para que también piense y haga ese esfuerzo y ponga su granito de arena también para esta transformación que necesitamos. Bueno, acá hay cuestiones finales elegidas y sigmas. Las cuestiones dogmáticas se agitaron en este periodo y aún más importante, mezclado con carácter de política o de aversión mutua entre el Oriente y el Occidente. Eso también ha habido y hasta ahora también hay ese problema, ¿no? Estas deben encontrarse en la lucha sobre el culto de las imágenes, por ejemplo, ¿no? O la cuestión de los iconoclastas, que dio lugar a una verdadera persecución con multitud de mártires. Y esto ocurrió, pues, se fue una de los argumentos para la Iglesia del Oriente, ¿no? Para que apartarse de la católica. Se desarrolló esencialmente en Oriente y si bien tuvo algún espacio en Occidente, ella se distingue en dos periodos. Primero, del 726 al 780 y el segundo en 813 al 842, en la época de Papa Gregorio IV. Ahí se celebraron en esa época el Concilio VII, el Concilio Ecuménico, ¿no? De esa época. Los cristianos del Oriente agrupados principalmente en los patriarcados de Constantinopla, Antioquía, Alejandría y Jerusalén, que son los patriarcados originales de inicios del cristianismo, ¿no? Por si acaso, ahí estamos hablando de la iglesia histórica, ¿no? para los patrísticas, la patrística. Claro, sí, desde la patrística, claro que sí, desde ahí viene, Ujú. ¿no? Se separaron de la iglesia católica romana en 1054. La ruptura se agravó en 1204 con ocasión del saqueo de Constantinopla por los soldados de la Cuarta Cruzada, ¿no? Los cruzados saquearon Constantinopla, Sí, ¿no? ¿no? Entonces eso también pues afectó a la iglesia ya, y la postura de la iglesia. Las iglesias cristianas orientales, denominadas ahí así por haberse originado todas en el Imperio Romano del Oriente, lo que después se llamó Imperio Bizantino, no dependen de Roma y se dividen en iglesias ortodoxas e iglesias de Oriente, ¿no? Ahí se alejan la ruptura, ¿no, pastor? Sí, sí, ese es el movimiento que hoy día está, es digamos, la primera división que hubo, ¿no? Ujú. Antes del protestantismo, la iglesia ortodoxa, ¿no? Y las iglesias orientales ahora, Bien, ¿no? dale. Que son varias, que hay varias, Jerusalén, Constantinopla, ¿no? En Alejandría, los coptos, ¿no? Y todos. Ujú. Entonces, hay muchas iglesias diversas de carácter ortodoxo. Algunas se han vuelto a la iglesia católica. ¿Ya? O sea, han aceptado, digamos, la autoridad, aunque trabajan independientemente, ¿no? ¿No? Pero que son parte y están ahí en ese trato. Esa es la iglesia más cercana a la iglesia de Roma, ¿no? Y la iglesia protestante es la más lejana. Pero dentro de los movimientos protestantes hay también acercamiento, ¿no? La iglesia metodista, por ejemplo, está cercana, la iglesia anglicana, ¿no?
La iglesia misma luterana, ¿no? Alemana, está, de alguna manera reconocida ya por la iglesia de Roma, ¿no? ¿Qué otra iglesia? Las iglesias episcopales posiblemente también, ¿ya? Y a un sector de la iglesia presbiteriana también hay, ¿no? Hay iglesias de corte ecuménicas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va la cosa. Benedicto XVI se encontró al ocupar la sede de Roma con un cisma recién nacido y la difícil tarea de evitar que fuera a más, sin contradecir a sus antecesores. Las iglesias ortodoxas, desde la conquista de Constantinopla por los turcos, estaban sometidos al yugo de los sultanes durante el siglo XIX, fueron declarándose independientes, no solo en lo político, sino en lo eclesiástico. Y así formaron una serie de iglesias autocéfalas, o sea, cada una con su propia cabeza, ¿no? Y el patriarca de Constantinopla, que no conservó más que una preeminencia de honor, o sea, no era el que influenciaba, ¿no? Y estos movimientos, cada uno por su parte. Eh, Algo que también, antes de escapar de esto, recuerden, en Turquía, que estamos hablando de esto porque eso es la zona de Turquía, ¿ya? Es mucho más fuerte el Islam, ¿ya? Pero la iglesia ortodoxa también está presente ahí, ¿ya? Y es la iglesia más importante, en todo caso, dentro de esa zona. La iglesia de Roma no existe y las iglesias protestantes casi pocas. Hay, sí hay, pero no son muchas, ¿no? Por eso que un misionero evangélico a mí me llamó la atención cuando escuché esto. Dije, ¿qué está diciendo? Decía que, porque estaba en Turquía, era un misionero en Turquía, y dio un informe de su iglesia y dijo este, que bueno, habían ido para allá para estar en el trabajo y en el tiempo que habían quedado, bueno, se quedaban, que ellos estaban decepcionados o estaban que querían dar una noticia que no era muy grata, ¿no? Que en Turquía no existía iglesia. ¿Sí? Turquía no hay iglesias, ¿sí? Hay una necesidad espiritual, es decir, hay que predicar el evangelio. Cuando lo escuché dije, ¿qué está diciendo este señor? ¿Cómo es posible que diga que no haya iglesia? Que no haya iglesia evangélica es otra cosa, pero iglesia hay. Y es iglesia que viene que está ligada a la de Jerusalén, ¿eh? A la que viene, ¿no? Históricamente, ¿no? De esa zona, ¿no? Preserva eso. O sea, él lo que estaba haciendo es ignorar la iglesia ortodoxa, que tampoco la conocía y que seguro que muchos no conocen, ¿no? Yo sí he tenido inquietudes y confieso, he ido una vez en junio, fui este año porque invitado por un pastor amigo mío para la celebración del día de Pentecostés en la iglesia ortodoxa que está en la avenida La Marina, por la cuadra 1, cuadra 2, por ahí. Entonces, y fui, y ese fue el primer contacto que he tenido, y el eh, ministro que estaba ahí, de origen chileno, ¿no? Nos saludamos y todo eso, nos dio la bienvenida, y bueno, participamos ahí, muy interesante el asunto, pero la idea es que hay una existencia de una iglesia ahí que viene desde los orígenes, ¿no? Bueno, ahí está, solamente para pensarlo. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos entonces los primeros decenios del siglo XIX, la iglesia ortodoxa griega continuó bajo el yugo otomano, ¿no? Como en los siglos anteriores, ¿ya? Pero los sultanes turcos se vieron obligados a abandonar su posición de intransigencia y de hecho en 1839 concedieron libertad religiosa en toda Turquía. Y a instancia del emperador de Austria y del rey de Francia, no mucho después, en 1854 o no, 1856, tuvo lugar la guerra de Crimea contra Rusia. Y como resultado de la misma, el reconocimiento de la igualdad política a los cristianos. También estos aspectos, ¿no?, sociales hacen que de alguna manera hayan ciertos resultados también para la iglesia, ¿no? Muy bien. O para los creyentes. Sin embargo, no se cumplió esta promesa antes, del contrario, en 1860 tuvieron lugar varias matanzas
que cortaron la vida de 15.000 cristianos maronitas y destruyeron un centenar de poblaciones y arrojaron sus hogares a más de 100.000 cristianos, ¿no? Bueno, el Congreso de Berlín en 1878 concedía de nuevo igualdad política a todas las confesiones y por lo demás el sultán de Estambul no conservaba otro derecho sobre los patriarcas, sino el de exclusividad en su elección, ¿no? Él elegía. La independencia religiosa de los diversos estados sometidos a Turquía se fue completando a medida que estos sacudían al yugo político. Y ocurrió con Grecia, que apoyada por Inglaterra y Francia, luchó desde 1821 a 1829 por su libertad, la cual le fue concedida o reconocida en la Confederación de Londres en 1830. O sea que Grecia es independiente desde 1830. O sea, somos una nación más vieja que Grecia, aunque Grecia Ujú. culturalmente es más antiguo que Perú, Más ¿no? antiguo, Más culturalmente. antigua, aunque algunos me dirán, no, no, y los incas y las preculturas. Bueno, nosotros somos en realidad una nación de culturas ancestrales, ¿no? Muy antiguas, que quizás pasan al mundo griego. Pero griego, como la República Helénica, recién nace en 1830, ¿no? Reina. La iglesia griega se declaró entonces autocéfala bajo su rey Otón I de Baviera, ¿no? Y en 1833 celebró un sínodo en Nauplia en el que reconocía a Jesucristo como su única cabeza bajo la dirección del metropolitano de Atenas, ¿no? Esa es otra tendencia. La Iglesia Ortodoxa tiene como cabeza a Cristo, dice. Para ellos no hay otra cabeza. El patriarca, que es a la vez es de papa, no tiene esa categoría tan fuerte o determinante, ¿no? Pero sí, claro, es un oficial muy importante, pero no a la altura del papa, o que tenga ese carácter, ¿no? Cuasi divino, ¿no? Ahora, Serbia se separó igualmente del patriarca de Constantinopla y formó una organización propia, ¿no? Si bien dominada por el Estado. El mismo camino siguieron los otros estados balcánicos. En el Congreso de Berlín en 1878 se reconoció la independencia de los estados de Rumanía, Serbia y Montenegro, ¿no? Bulgaria conservó todavía alguna dependencia hasta 1908. Miren, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Bueno, Rumanía, ya sí lo conozco históricamente, pero Serbia y Montenegro, miren, vienen de 1800, pero como nación recién aparecen en 1998, a fines del siglo XX, ¿no? Serbia, ¿no? Los serbios. Claro, estamos hablando de la Yugoslavia, ¿no? La Yugoslavia fue antigua, una ¿no? nación, un esfuerzo de nación que vino después de la Segunda Guerra Mundial, por ahí más o menos, de unir pueblos, ¿no? Checoslovaquia también fue lo mismo, y al Pero final esos, se pastor, experimenta. pertenecían a la URSS antigua, pastor. Sí, sí, claro. Claro. Y exacto. Y y ese esfuerzo, pues cuando vino el derrumbe de la cortina de hierro, ¿no? Ujú. Ahí se vino abajo también todo eso. Entonces, otra vez salieron Serbia, Montenegro, la República Checa, la República Eslava, ¿no? Ya. ¿Quién más hay? Macedonia también, ¿no? Por otro lado. Entonces, bien, esa historia de la parte oriental de Europa es bastante interesante el cambio, la geopolítica que ha habido, ¿no? Un cambio de un lado a otro. Tú ves mapas en Europa de diversas etapas, vas a encontrarte con países diferentes. No son los mismos, no son los mismos, ¿no? Pero sí son naciones o pueblos que han estado siempre, ¿no? ¿Ya? Sino que cómo se han ido definiendo ya es otro camino, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar allí en todo caso en la aspecto geopolítico de Europa, que ya no es la misma de la guerra de la Rusia, ni tampoco de la Segunda Guerra Mundial
o del siglo pasado, ¿no? En fin, es otra manera. ¿Para qué ayuda esto? Para entender nuestro mundo, pues también, ¿no? ¿No? Para entender eso, Ujú. sí. Ahora, por otro lado, entonces, casi al mismo tiempo se iba resolviendo también la independencia religiosa. A Bulgaria, el mismo sultán designó en 1870 un jefe independiente que fue designado como exarca de la iglesia búlgaro-ortodoxa, ¿no? No era patriarca, sino exarca, ¿no? En 1885 se declararon independientes de Constantinopla los rumanos y formaron la Iglesia Autocéfala de Rumanía. Finalmente, en la guerra de los Balcanes, ¿no? Eh, 1912-1913 disminuyó también más la jurisdicción del patriarca de Constantinopla, ¿ya? En respecto a las demás iglesias ortodoxas, solo conserva ahora la preferencia de honor, ¿no? Ya no tiene influencia. Fuera de Rusia también la Iglesia Oriental Ortodoxa abarca 20 iglesias independientes y cuenta con cerca de 20 millones de cristianos. ¿Ve? O sea, así como el mundo evangélico tiene un montón de iglesias, sí, más o menos la ortodoxa también tiene diversas, ¿no? La Iglesia Hispanoamericana identificación de cristianismo e Iglesia Católica. Aquí está esta parte de nuestra, ¿no? Que la actividad misionera de la Iglesia Católica en Hispanoamérica se dio en el siglo XVII en todo su desarrollo. Ahí hizo mucha obra misionera y hay destacados misioneros ahí, ¿no? Y esto continuó durante todo este periodo y al final él mismo recibió un golpe fatal con la expulsión de los jesuitas de todos los dominios portugueses y españoles y la extinción general de la orden, ¿no? Eso fue fatal, pero también hubo intereses económicos también e intereses del sistema, porque los nativos, los indígenas, los llevaban a Europa para exhibirlos allá, ¿ya? Y para mantenerlos o darles Ujú. un servicio, ¿no? Es decir, ellos estaban como esclavos, ¿no? Como servidores de los ricos, tanto españoles como portugueses, ¿no? Los jesuitas, ellos hicieron otra cosa, ¿no? Educaron, formaron, ¿no? A los nativos y lastimosamente eso lo desaparecieron, ¿no? ¿No? Porque ellos estaban oponiéndose al tráfico de esclavos. Así como ahora está el tráfico en la minería, ¿no? La minería ilegal, todo eso que domine, que es terrible. Bueno, en esa época era el tráfico de personas, de los nativos, ¿no? Que se vendía a buen postor y eran millones. Hay gente que se dedicaba a esto y se volvía millonario, ¿no? Es increíble, ¿no? Que eso haya sucedido en su tiempo, en su momento. Bueno, los jesuitas fueron contra todo eso, pues, ¿no? Eh, España y Portugal, no obstante la decadencia en que se encontraban, continuaron manteniendo los inmensos territorios de misiones y proporcionando los medios para nuevas empresas apostólicas. ¿Ya? Y aunque la exageración del regalismo español y del patronato portugués fue muchas veces obstáculo grave para los misioneros, sin embargo, con la protección eficaz de la corona se hizo posible una obra evangelizadora amplia y persistente que tuvo excelentes resultados. Cuando estamos hablando de este aspecto del regalismo, ¿no? Estábamos hablando de los reyes, ¿no? Del dominio de los reyes, ¿no? Que ahí hasta ahora creo que está en la discusión. ¿Hemos sido virreinato o hemos sido una conquista o una colonia? Dicen, ¿no? ¿Colonia o virreinato? ¿No? Y entonces uno compara las colonias a esas cosas que ocurrieron de los países europeos que iban a las colonias, a cómo maltrataban a la gente, cómo maltrataban a los nativos, todo eso, ¿no? Y ahí a algunos los mataban, ¿no? Y a algunos los exterminaban. Y acá no fue así, ¿no? Entonces no, nunca fuimos colonia, ¿no? Más bien era un virreinato, es decir, era una extensión de España, ¿no? Estos territorios eran extensión de España. Así que estando en estas tierras era como si estuvieras en España, ¿no? Bueno,
Ese es el punto de vista de algunos, en todo caso, con respecto a ese asunto, ¿no? También hay que notar que esta obra inmensa se debió en totalidad a los españoles y portugueses, que eran los navegantes y descubridores, colonizadores de la época, ¿no? Por lo menos en nuestra pauta hemos puesto eso, que eran colonizadores, ¿no? Ya, no solamente entonces la formación de un virreinato ¿no? O de una de un protectorado, algo así, ¿no? Porque ellos decían, ¿no? El rey es el protector. Aunque, de paso, esto de las nativos y la explotación que hacían con ellos, este, hay una célula real, inclusive del rey de época, en donde de indios, hay los indios, consideraban los indios y por ley, ¿no? Pero es que la ley nunca funcionó acá, ¿no? Nunca funcionó, ¿no? Porque en Perú nunca funcionan leyes, ¿no? La ley es buena, ¿no? Porque las leyes malas sí se imponen. Ah, sí, Correcto, esas en que el hacen mundo, daño se imponen como sea, ¿no? ¿Ya? Pero las que son buenas, buenas, nunca les hacemos caso, ¿no? Bueno, hay entonces nuevas potencias hegemónicas, asientan colonias en todos los puntos del planeta. Y creo que ahí viene un defecto y un error también. Las naciones protestantes se volvieron dominadores de otras naciones en África, en Asia, que hicieron bastante daño y su visión sobre el hombre era verlo como un ser minimizado, no como un ser inferior, hasta algunos tratados como animales. Eso creo que hace estas naciones protestantes, ¿no? Y podría ser que los misioneros dejaron su misión a esos territorios, ¿no? Y ahí está ahora fuera Sudáfrica, ¿no? Están la África misma, las naciones de ahí, de Egipto y otras más, ¿no? Que nos dan más o menos la idea. Pero sí, Egipto estaba dado por dominio por el francés. Recuerden que un tal Champollion fue el que descubrió, bueno, unos piedras, la piedra Rosetta, ¿no? Esa piedra, ya, y hizo todo un estudio y descubrió, y con los años este, eh, encontró en esos jeroglíficos, ¿no? Los significados, ¿no? ¿No? Y se encontró, y a partir de ahí se comenzó a leer, ¿no? Estas figuras, ¿no? Los demótico y también las figuras jeroglíficas, ¿no? Es Champollion se apellida, ¿no? Un muchacho, un joven, que logró entonces descifrar los jeroglíficos. Bueno, este hecho confirma que la religión, aún en la modernidad, iba mentalmente unida a la cultura occidental, ¿no? Ese es uno de los errores que hemos tenido, ¿no? Ya, la religión en la época de la 16, ¿no? 15, 16. Y la religión está unida a la cultura occidental, es decir, al modelo de vida occidental. Entonces, llevamos el evangelio, pero llevamos también nuestra cultura, ¿no? Se lleva la civilización a unos nuevos territorios y era impensable no llevar la propia religión como uno de los bienes propios de la mencionada civilización. Choque de civilizaciones, pero imposición también de la religión, ¿no? Eso lo encontramos, ¿no? En Australia también era una nación de nativos, que es todo un continente, ¿no? De nativos, y ahora hay pocos, ¿no? Y la mayoría que está ahí, pues era de origen protestante, ¿no? Entonces, ha habido ese tipo de cosas. Y bueno, ahí nomás solamente como referencia de cómo ha sido el comportamiento o la actitud también de algunas naciones protestantes, entre comillas,
frente a estos nuevos territorios y cuánto han maltratado y también de paso cuánto han explotado, ¿no? Y los recursos que han habido ahí y se los han llevado, ¿no? Entonces, es la misma actitud que ha tenido España y Portugal, la han tenido los demás, ¿no? ¿No? Los holandeses, los suizos, los franceses, Dinamarca, Inglaterra, sobre todo, ¿no? Inglaterra dominó a la India, por Quédate, ejemplo, tío, va a haber aguadito. parte de África también, ¿no? Bien, aquí está dentro del movimiento pietista, vamos a entrar un poquito, ya nos queda poco tiempo. ¿Ya nos quedamos? Pero vamos a decir solamente del pietismo del siglo XVII al XVIII. Ya la próxima semana sí ya entramos con toda fuerza a esto y esperamos terminar. Ya estamos un poquito atrasados, pero es necesario hacer que el trabajo sea en la línea. El pietismo que fue respuesta a la reacción contra las tendencias intelectualistas y formalizantes del protestantismo. Fíjense ese detalle, ¿no? El protestantismo fue muy intelectual, muy teológico, muy doctrinal. Su pantalla, pastor. Ya. ¿No se ve de hace tiempo? No, sí, pero ahorita no se ve este flyer que está usted que está hablando. Ya, ahora Ya, sí. ahí está. Ahí sí, gracias. Muy bien, correcto. Ahora sí. Ya. Entonces surgieron movimientos populares que apelaban a las emociones de la experiencia religiosa. O sea, esa figura de la niña que hay en pentecostalismo, carismático, que en su momento fue novedoso, ¿no? Hoy día se ha vuelto ritualista ese asunto, ¿no? Surgieron varios movimientos populares, entonces en Inglaterra se formó el metodismo, por ejemplo. El metodismo que ahora se ha pegado así un poco a esas iglesias que mencionaron por ahí, ¿no? Frías, tranquilas, eran un movimiento pero de fervor y de una pasión tremenda, ¿no? En las colonias americanas el evangelista George Whitefield y otros predicadores itinerantes, está también Jonathan Edwards, ¿no? Que predicaron con fervor, ¿no? Con mística, ¿no? Y la gente llorando, quebrantada, ¿no? Buscando de Dios, ¿no? Entonces, estos predicaban en grandes reuniones religiosas, inspiraron el primer gran despertar y el renacimiento del entusiasmo religioso, ¿no? El metodismo formado por John Wesley, ¿no? Que fue la línea heredera, ¿no? Del pensamiento de Wesley, ¿no? Pero que no es el único, porque del pensamiento de Wesley están las iglesias de santidad, las iglesias de peregrinos, la iglesia nazarena, ¿no? La iglesia del Nazareno y otras iglesias de ese tipo, que son básicamente de Nazareno. santidad, ¿no? Todas las de corte de santidad. No sé si las iglesias de cuadrangulares son también de esa misma línea, me parece, sí, tienen algo que ver, ¿no? Bueno, Pastor, John Wesley también tenía su hermano Carlos Wesley, son claro, Carlos hermanos. era el músico. Y bueno, no fue su único hermano, ellos fueron 18, 19, 18 fueron. La mamá tuvo muchos hijos, Ya, pastor, pero gracias. murieron 10 de niños. No, es que en la época de Europa, cuando ellos Sí, vivieron, ¿no? En Europa, el promedio de vida de los niños era bastante, mejor dicho, era poco el promedio de vida, ¿no? Entonces no llegaban a uno de los 5 o 6 años, mueren, ¿no? Los que pasaban ya de esa etapa, entonces ya llegaban adultos, ¿no? Bueno, no había pues el avance que tenemos hoy día, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá con el movimiento pietista, ¿no? Estamos, el comienzo, ¿no es cierto? Un poco antes del movimiento pietista sobresalió la contribución de Justiniano von Wess, líder austriaco, llamado el agitador de las misiones, que señaló a la iglesia en cuanto a su responsabilidad de llevar el evangelio a los paganos. En 1664 inició la publicación de 3 tratados en defensa del impulso misionero.
Eso es otro elemento también interesante que no se logró o no se manifestó a los comienzos, ¿no? No hubo impulso misionero, porque la idea no era ganar las almas, ¿no? Hacerlas acercar a Cristo, ¿no? Ya damos por sentado que todos eran cristianos. Ese también fue, me parece que ahí sí ha sido el defecto de la reforma o de la reforma europea, ¿no? Porque veía a todo el mundo como cristiano, o sea, ¿por qué? Por el efecto católico, bueno, ¿no? Ah, son católicos, son cristianos, ¿no? Y entonces, al desarrollar la iglesia protestante, que continúa esa línea. Pero aquí se rompe eso, ¿no? Y empieza pues, el impulso misionero, ¿no? Las misiones, y van a darle un carácter particular. En la segunda mitad del siglo XVII se desarrolló en el seno del luteranismo alemán el movimiento pietista, un movimiento de carácter renovador y purificador que ejerció amplia influencia en la religión luterana y en toda la sociedad. Es un movimiento de renovación espiritual que surgió como reacción de la rigidez doctrinal y la indiferencia de la Iglesia hacia una vida cristiana práctica. El movimiento se conoce como el movimiento pietista y fue iniciado por el líder luterano Friedrich Jakob Spinner, ¿no? Él organizó un grupo de oración Luterano llamado era pastor. Comunidad de Piedad y escribió el libro Deseo Piadoso, ¿ya? Y también hizo esta pregunta: ¿cómo debe una iglesia equilibrada expresar su sana doctrina? Bueno, entonces aquí empezamos también, estos fueron los brotes para el inicio de un avivamiento europeo, ¿no? Y el mover espiritual de la iglesia protestante, que como hemos dicho, había calmado, y que el liderazgo de los reformadores decía, todos somos cristianos, ¿no? Todos somos cristianos. Entonces, católicos son cristianos, otros también son cristianos, no hay necesidad de predicar el evangelio de esa manera, ¿no? Y si alguno quiere, pues va a venir, ¿no? No había esa idea de la búsqueda de las almas. Aquí con Jacob Spine se va dando, pero también con von Zinzendorf, que es el otro, ¿no? Que da inicio a estos movimientos, ¿no? El movimiento pietista, el movimiento moravo, que va después movimiento puritano en Europa y tanto en Estados Unidos, ¿no? Bien, vamos a dejar aquí en este espacio, ¿no? Esta tarea, y ahí está nuestro amigo. No es una foto, es un dibujo, ¿no es cierto?, del rostro de Friedrich Jakob Spinner, ¿no? En castellano sería Felipe Jacobo Spener, ¿no? Y ya sabemos que el pietismo entonces es un movimiento de corriente dentro del luteranismo, ¿no? Y que se caracteriza por la importancia dada a la conversión interior, ¿no? A la piedad vivida interiormente y de un modo intimista, a la unión entre los fieles, a la comunidad y a la experiencia religiosa en general, frente a una práctica formalista, individualista de la religión influida por el racionalismo. Eso se ha mezclado hoy día, ¿no? Porque, por ejemplo, el individualismo se ha hecho muy característico en las iglesias evangélicas, cuando la iglesia de Cristo no era individualista, era Tanto comunitaria, daño, pastor, te hacían. ¿no? Pero fíjate, ahí está la figura. Hay Pastor, esta sociedad, pastor, perdón, esta sociedad es individualista cada claro, día, ahora pastor. claro, es muy fuerte, es fuerte. Ese es el detalle, pastor. Y está, Ya, en la iglesia se encuentran jóvenes, matrimonios jóvenes, que se hacen indiferentes sí, frente a a la comunidad cristiana. sí, 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 sí. O bien prácticas cristianas particulares, ¿no? Cada uno por su cuenta. Mm. Ya, si no les gusta esta iglesia, se van a otra donde ya les aguanten las cosas que ellos quieren, ¿no? A veces es más o menos la idea. Bueno, ahí tenemos pues este aspecto que se va forjando aquí. El pesimismo fue algo bueno, pero también trajo cosas negativas. Por ejemplo, el individualismo fue uno de ellos, ¿ya? Y esa piedad interna
¿no? Intimista, que es buena, sí, pero que se ha practicado, digamos, mostrando un cristianismo que no influencia, que no influencia, ¿no? Es muy bueno, pero que no tiene efectividad dentro de la sociedad, ¿no? Eso creo que también es uno de los elementos que tiene esta corriente y que está impregnada en algunos sectores de las iglesias evangélicas, porque no todas son así, de paso, ¿no? Y lo evangelístico, bueno, eso van a ser más adelante, a partir de esto, pero más adelante, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta ahora? Ya llegamos a las 10. Exactamente. Bueno, no he escuchado a algunos. Sol, a ver si está Sol por aquí. No, parece que ya se fue. O nuestra hermana am, Zuli, de las hermanas, solamente Adi y nuestra hermana Abigail son las que han participado y han hecho una buena participación. Ahora faltan las demás hermanas, ¿sabes qué dicen? Antes de irnos, ¿cómo está esto? ¿Desapareció algo nuevo? ¿O ya lo sabían? ¿O lo desconocían? ¿Qué nos puedes decir de los que quedan, ¿no? Pastor, sé que en el movimiento pietista es donde se envían los primeros misioneros. Sí, comienza por ahí. Pues, allá no está, pues ya no está Sol y Zuli, ya se fueron. Bueno, lo demás, entonces, ¿alguno quiere hablar? ¿Quiere decir algo? ¿Está bien? Vamos. Pastor, Sí, disculpe, Acá, sí. pastor, en materia de, hay una entonces, universidad, la Universidad del Valle. Ah, sí, de eso vamos a hablar la próxima semana, sí. Que fue muy buena de paso, es una universidad, pero excelente y que existe hasta ahora. Sí. Dinos, Estefana. pastor, básicamente el pietismo en sí se enfocaba mucho a lo que era la relación personal, o sea, en el contexto personal, espiritual. Así es, sí. Y Ok. no está mal el énfasis en eso, sino que eso tiene que ir canalizando también las otras actividades o las otras realidades que tenemos, ¿no? La forma de vivir, la práctica de fe, la parte de la socialización, la ayuda, el servicio, ¿no? ¿No? El amor al prójimo, todo eso también nos acerca, ¿no? Eso es parte de la espiritualidad, ¿no? Que no está unido, solo ya se denota a eso a Francisco, ¿no? Es decir, Francisco de Asís, es decir, que tiene una práctica de ese tipo, aunque él propone un cristianismo con voto de pobreza, ¿no? ¿No? Que hoy día eso no funcionaría. Bueno, no funcionó en su época tampoco, porque en su época también el asunto material era muy, muy, muy importante. Hoy también es lo mismo y hasta lo han elevado a la enésima potencia, ¿no? ¿No? Es, es tremendo el asunto de lesión por una sociedad materialista, pragmática, individualista, ¿no? Ya, la opción por una vida de pobreza este, no funcionaría, ¿no? ¿No? Pastor, esto Francisco de del, Asís sería en esta época, Pastor, sería un loco Pastor, pastor, o un mendigante, ¿no? Sí, se puede. sí, pastor, sí, sí, a quería ver, ¿quién? intervenir. Esto del pietismo, pastor, me hace ver cómo Pablo le dedica 3 capítulos en 1 Corintio hablando de los dones. Iglesia, dice. Ujú. Entonces, cuando Amén. Así es, sí. hablamos del pietismo y se desliza al individualismo, ahí estaríamos fallando, ¿no? Porque eh, nos dice la palabra que nosotros somos mayordomos y un día tenemos que presentarnos a dar cuenta de nuestra mayordomía.
Entonces, por eso yo revisando 1 Corintios, encuentro Sí, en el único libro de 1 Corintios, 3 capítulos, Pablo le dedica a los dones, ¿no? Su función, para qué sirve y todo lo demás. mm, Entonces, mucha cuidado en este tiempo mm. con este pietismo moderno, ¿no? Que está en nuestras iglesias, pastor. Ese énfasis en una espiritualidad desligada de una realidad, ¿no? Mm. Y de la vida, del contexto de la Ujú. vida. Creo que ahí está el error, Del ¿no? contexto real de la vida. Estos petistas trataban de comunicarse, por lo menos en el sentido de salvar las almas, ¿no? Ya, eso era su ligazón, ¿no? ¿Ya? Pero también una vida de ayuda, de apoyo, de servicio, ¿no? Eso también era la importancia. Ese es el otro lado del que no hablamos mucho, que decimos, no, es que no es el rol de la iglesia. No, es cierto que no es el rol de la iglesia fundamentalmente, o sea, principal, ¿no? Pero sí es un elemento que se necesita, ¿no? De ayuda a la gente hoy día, en todo sentido. No, no, pastor, Sí, las huérfanos, claro, las huérfanos, las eso viudas, está dentro de está eso, dentro sí. de la Y función de ahora la esas iglesia, pastor. huérfanos y viudas y Claro, extranjeros, ¿en lógicamente, qué ¿no? Los sentido más se aplica para hoy necesitados. día, ¿no? Al necesitado. ¿Y qué necesidad? Tanto de necesidad espiritual, psicológica y material y social, ¿no? Entonces, el trabajo, la obra es mucho más grande, mucho más que eso, ¿no? Bueno, ese es el consejo, mis Pastor, hermanos. Sí, sí, hermana Astrid, diga. soy Zulín, Ah, pastor. Zulín. Ya, Antes Zulín, ¿qué tal? Ya, dinos. decir que el pietismo iba en contra de la religiosidad, por así decirlo, porque enfatizaba esa experiencia personal de Ya. con el Señor, con Sí, Dios frente al eh, egoísmo, una- y, y sobre todo, ¿no? De verdad estudiar la Biblia, cuenta, la religiosidad de la que tú estás hablando es esa parte de lo rutinario, ¿no? De aquello que se hace continuo, sí, de continuo y que pierde su sentido. claro, Es que o sea, también el pietismo y el puritanismo y lo evangélico, los movimientos también han perdido todo eso. El pentecostalismo hoy día también ha perdido lo mismo, el carismatismo también, ¿no? Así que hay esas olas que vienen que son, parece que lo sustancial y que ya está llegando el cambio y todo, de pronto ¡pum!, se aclimatan, se ponen ahí tranquilos y otra se vuelven entonces una rutina religiosa más, ¿no? Por eso que nacen otras formas, ¿eh? Hoy día las ondas de prosperidad, de apostólicas y todo eso son las que están haciendo el orden, pero en un momento eso también eso es religiosidad, estamos bañados de religiosidad, básicamente, de una legitimidad de vida espiritual, ahí está el problema todavía. ¿Cómo alcanzarlo? Eso es el reto, de alguna manera, y no necesitamos ser pentecostales o carismáticos para eso, no, ya. Como cristianos también se puede conseguir eso. ¿Ya? Pero hemos caído en la rutina, sí, hemos caído en la reconocida, sí, y hay que reconocerlo, ¿no? Hay que reconocerlo, ¿no? Bueno, no nos vayamos tristes en ese aspecto, ¿no? Estamos haciendo un análisis solamente de esto a partir de esta historia, ¿verdad? Todavía esta historia nos debe inspirar. La próxima semana vamos a tocar aquí sobre esto, ¿no? Vamos a hablar más acerca de esto y de Von Sinseldorf y de otros más, y de Wesley y de Jonathan Edwards, de todo ese tipo de cosas que son tremendas, ¿no? Que todavía nos falta en el camino trabajar. Gracias, hermano. Les dejo ahora sí. Y Javier, gracias por la Gracias, lectura pastor, que están haciendo gracias. del documento. Lean todos los demás y no se olviden que tenemos también el trabajo ese que ya hemos dicho que va a ser, ya estamos en la cuarta semana, ¿no? Entonces,
ya La debe estar ese monografía, trabajo pastor. para la sexta o séptima semana, ya debe estar, porque al terminar debemos tener el trabajo. Es como un examen. Si no tienen eso, Pastor, entonces no hay nota o salen jalados. Ah, Tienen Dios que mío. cumplir ya pastor, en esta etapa. Sí, hermano. sí, justamente con respecto a ese tema, pastor, cuando usted dice que elijamos etapas con respecto a eso, ¿a qué se está refiriendo? No lo entendí bien tal vez ese día porque llegué tarde. Los temas que hay, pues los temas que Ese, estamos tratando. Cualquiera de los temas que estamos de todo, tratando. a partir De de todo la este. reforma o de la primera parte que puso la iglesia imperial, la iglesia, No, estamos hablando en de, este curso es Iglesia, la historia de la Iglesia moderna, la ¿no? iglesia moderna y contemporánea, ¿no? Y Ah, ya. contemporánea. O sea, Eso es, eso es. Sí, de eso hay que ya, hablar. cualquiera de las etapas con respecto a eso. Ah, ok. Exacto, así es. ¿Ya? Muy bien, hermano, ahora Ya pasó. sí. Bendiciones y hasta la próxima semana. Ya, Muy nos bien, hermano. vemos. Nos vemos. Cuídense. Descansen. Buenas Mañana noches, nos pastor. vemos. Buenas noches Bueno, a hermanito, todos. bendiciones, Sí, bendiciones. se Nos cuidan. vemos. Igualmente, nos vemos. Hasta el jueves.